clase que hoy veríamos entonces el tratamiento operativo ya de agua de caldera, lo cual nos permitiría completar esta unidad y dejar libre para que ustedes puedan desarrollar y realizar los diagramas conceptuales. Estoy recibiendo los diagramas conceptuales y los estoy corrigiendo, así que a medida que lo vaya viendo, bueno, si ustedes no reciben nada es porque van bien las cosas, ¿sí? Cuando haya algo que corregir, yo les estoy avisando para que cambien algún inciso, algún concepto, alguna rama del diagrama conceptual que no esté de acuerdo, ¿sí? Ahora voy a compartir y me van a decir si están viendo la placa. ¿Lo ven? Sí, sí, pues. Bien. A ver. Buscaríamos el tratamiento operativo. Todo esto es lo que veríamos hoy. Acá dejamos la clase pasada donde íbamos a comenzar la segunda mitad del cuadro. ¿Se acuerdan que lo planteé en función de un tratamiento de tipo integral del agua de caldera? Y veíamos que hacia la izquierda teníamos el tratamiento de agua preoperativo y luego tendríamos el tratamiento operativo cuando está ya en uso y en funcionamiento. Inclusive vamos a ver cómo se realizan las tareas de acuerdo a la norma ASME de fuera de servicio. Para ello, el tratamiento operativo va a consistir fundamentalmente en 4 etapas, que sería el desgasificado, control de pH, purga y tratamiento de condensado. En el primer caso, que es la desgasificación, consiste en sacarle al agua que vamos a utilizar para el uso del vapor, es decir, en caldera, todos los gases que habíamos visto producen corrosión de tal punto que puede llegar a tener un deterioro grave la caldera, tal es el caso del dióxido de carbono y el oxígeno. Recuerden que el dióxido de carbono nos producía el ácido carbónico, que era un corrosivo de la superficie metálica que podía llegar a producir la pinchadura y la picadura de las chapas o de los tubos en los cuales circulaba el agua con este dióxido de carbono. Y lógicamente el oxígeno, ya vamos a ver, o ya vimos que es uno de los primeros que produce la oxidación de la chapa, del hierro, también produciendo ese tipo de corrosión, transformándolo en óxido al hierro y paulatinamente diluir, como quien dice, hacia el agua el hierro de la chapa. Esa desgasificación, que sería la eliminación del agua, del agua, los gases, se puede hacer desde un punto de vista o una desgasificación térmica o puede ser desde una desgasificación de tipo químico. La desgasificación térmica consiste básicamente en tratar de eliminar estos gases por la temperatura. Ustedes saben y ahí pueden ver cómo se ve el gráfico. ¿Quieren que amplíe la pantalla, chicos? Si puede ampliarlo, profe, mejor. Allí, ¿lo ven? Sí, está mejor. Bueno, fíjense entonces, el concepto es que a medida que aumenta la temperatura en el agua, fíjense cómo las curvas de los distintos gases, en este caso aire y oxígeno, empiezan a disminuir su disolución en el mismo. Quiere decir que a medida que llega al punto de ebullición, en la ebullición ya está el desprendimiento de esa burbuja, es la eliminación de la cantidad máxima posible, tanto en la de más baja, fíjense, va el anhídrido carbónico, y lo que más baja y sufre esa eliminación es el aire. Lo que más se saca es el aire, ¿no? El aire, recuerden que está compuesto
por 79 partes de nitrógeno y 21 partes de oxígeno. Y el oxígeno como tal, o puro, también tiene su disminución, ¿no? Pero miren cómo también disminuye uno de los más perjudiciales, que el dióxido de carbono, la cantidad porcentual, ¿sí? Prácticamente tiende a cero para los 100 grados centígrados, donde partirá de, miren, si esto es 5, volúmenes 2,5, será de 1 a prácticamente 0, ¿sí? Y también vemos cómo influyen en este gráfico las presiones de caldera, las presiones de trabajo de ese vapor, con el contenido que tiene que tener de miligramos por litro de oxígeno, ¿sí? Para 20 kilos por centímetro cuadrado tendrían que tener 0,0, es decir, 40 miligramos por litro. A 80 que tendrían que tener 5 miligramos. Es decir, sería en este caso 5 microgramos, ¿no? Bueno, es decir que el calentamiento es fundamental para eliminar la cantidad de gases que posee el agua. Eso es una desgasificación térmica. Y lo hace a través de un aparato que se le llama el desgasificador térmico, en lo cual se pueden ver zonas perfectamente distinguibles, que por un lado está la parte, bueno, el agua, fíjense que ingresa por la parte superior, lo va distribuyendo a través de platos, estos platos aumentan la superficie, justamente de calentamiento, que se calienta a través de vapor. Fíjense, lamentablemente esta fotografía está en blanco y negro, pero en internet ustedes lo van a conseguir a color. Y van a ver que la flechita continua es azul, este vapor es en color, me parece, rojo, y esto es en trazo azul y blanco, que es el gas el que está desprendiéndose. Fíjense cómo los aspersores de la parte superior van en lluvia produciendo, no se nota, pero se debería ver como pequeñísimos puntitos, que es la aspersión del agua hacia los platos van en descenso a medida que se va poniendo en contacto con el vapor que sube en contracorriente, ¿sí? De esta manera el agua va tomando temperatura y va permitiendo, a medida que va cayendo, va permitiendo la eliminación de las burbujas de gas que salen con la línea en trozo, las líneas discontinuas, que como ustedes pueden ver también se pueden desprender de un tanque que está como reserva del agua ya tratada. Fíjense también tengo el ingreso del agua que proviene de condensados. También le pongo un desgasificador o lo llevo al desgasificador para todo utilizarla al agua que proviene o que va al circuito del generador de vapor. Es decir, que el agua puede ser nueva, que se repone, o puede ser del circuito de condensación que viene para seguir usando en la caldera. No todo se pone nuevo, sino que es una proporción del agua que se pierde, entre comillas, pierde, ¿no? Porque una se va como vapor y la otra se lleva como purga. Bueno, esa sería más o menos la cantidad que debería de entrar, que tenemos que reponer en los desgasificadores. Ustedes lo pueden encontrar, como ven, en la empresa TOSI, creo que es de Mendoza. Entonces, una vez que tengo el agua en esas etapas, tanto en la primera, la segunda, que es el fraccionamiento entre los platos, y la tercera, que es el recalentamiento, que puede ser en el mismo tanque y a medida que va ascendiendo, lo acumulamos en el tanque de reserva para posterior uso. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Este es el equipo que me preguntaba en la clase pasada para justamente hacer el desgasificador o la desgasificación térmica, ¿sí? Bien. La desgasificación química consiste en tratarlo y eliminar el agua con determinados
sustancias afines, en este caso tanto para el dióxido de carbono como para el oxígeno, tal es el caso de sulfito de sodio y la hidracina, ¿no? Con ello se trata de captar tanto el dióxido de carbono, haciendo carbonatos de sodio, y el oxígeno, haciendo los sulfitos y bisulfitos, o si no la hidracina, haciendo las sales y los óxidos, anhídrido en este caso, correspondiente, que sería el amoníaco, ¿sí? Y va a producir los óxidos anhídridos correspondientes de nitrógeno. Bien, bueno, no sé si tienen una duda, seguimos. No, profe. El sulfito también puede actuar atrayendo el oxígeno porque también puede producir sulfato, ¿no? Es decir, es para los dos. Habría que calcular las proporciones en las cuales lo podríamos llegar a utilizar. Profe, esta parte sale. Perdón, ¿cómo? El justo paso una mula. Esta parte sale en el libro este, el de. ¿Cómo se llama? El manual de Caldera. Sí, sale en el manual de Caldera, sale también en el Molanés que me pedía Jairo, y sale en el Fresno que dice máquinas motrices, también sale. Ah, bien. No, el Molanés no lo encuentro Pero por. el apunte de clase yo se los puse. Ahí yo lo estoy revisando ahora, en estos momentos lo tengo y ahí sale perfectamente. Más de Ah, lo bien, que bien. les pido, porque la reacción por hidracina es un poco complicada, ¿no? Porque primero se oxida la hidracina produciendo nitrógeno en una secuencia. El nitrógeno luego te da al final amoníaco y lo vuelve a desprender al nitrógeno, y de esa manera te capta una gran cantidad de oxígeno, ¿sí? Pero bueno, más allá de cómo se den las reacciones químicas, lo importante de la materia es saber qué se debe y cuándo se debe utilizar, ¿no? La hidracina termina oxidándose y permitiendo la formación de amoníaco, que es el producto final de la oxidación de la hidracina, ¿sí? Que sería esta molécula, se oxida primero, lo que te va a dar nitrógeno libre. Ese nitrógeno libre luego con el agua te da amonio, y por último el amonio desprende el nitrógeno y te da amoníaco, y también sale el nitrógeno como gas desgasificado porque es considerado también dentro de lo que serían los gases que puede contener el agua de alimentación de caldera, ¿sí? Pero está perfecto con que ustedes sepan directamente este tipo de desgasificación. ¿Qué es lo que se usa nada más? No cómo lo usa. Claro, sí, sí, es lo que más se utiliza desde el punto de vista de desgasificación química. Lo que sí habría que calcular los miligramos por litro que lleva de oxígeno para tener las proporciones tanto de sulfito de sodio como de hidracina, en función de lo que utilice. Bien, vamos a otro punto, que es el control de pH. Como ven en la curva, a medida que aumenta la temperatura, sube la concentración, en este caso, de los protones. ¿Qué quiere decir esto? Que el ácido o la acidez o que el pH disminuye. ¿Por qué? Porque sube la concentración de los protones, ¿verdad? Con la temperatura. ¿Eso qué significa? Que cuando el agua es cada vez más ácida, hasta un punto que llega, fíjense, hasta los 250 grados Celsius, se hace entre 5,6 y 5,7 una cantidad ácida que es perjudicial porque produce lo que habíamos visto, que era la corrosión de tipo ácida, ¿no?
que atacaba, que ataca la superficie permitiendo de esa manera la disolución, ¿se acuerdan? De la chapa y permitiendo los puntos de picadura y por ende la rajadura y rompimiento tanto de la chapa en sí que hace la superficie de caldeo o la tubería si es una acuatubular, ¿no? También va a influir la cantidad en presión de trabajo de la caldera, la capacidad de caldera, cuánto produce de vapor y demás. Pero esta curva está hecha para el agua en la medida en que la vamos calentando a esa temperatura. Fíjense que después de esta temperatura ya estamos en el punto crítico, es decir que por eso va con línea de punto que va hasta cero directamente. ¿Sí? Bien. Fíjense la influencia que tiene. Es doble la influencia. ¿Por qué? A medida que tenemos, ustedes en este gráfico van a tener, fíjense, la parte de ataque ácido y la parte de ataque alcalino. ¿Por qué? Porque también tenemos un ataque de álcalis en la caldera, porque ese grupo oxidrilo también va a ser una corrosión de tipo alcalina, la cual hacía como de pila, ¿recuerdan? Extrayendo los hidrógenos que se van acumulando en la chapa, el hidrógeno medio que lo protegía al hierro, lo deja libre para que el oxígeno ataque nuevamente y libere ese hierro en forma de óxido. Entonces quiere decir que hay una zona en la cual se puede mantener ese pH, donde dice, fíjense ustedes, magnitud relativa del ataque en miligramos por litro de oxígeno. Miren cómo baja un ataque ácido y luego un ataque alcalino, y hay una zona donde tiene una menor, que diríamos que está básicamente entre 9 y 11,8, 11,7. En esta zona es el mínimo ataque que tenemos para esos miligramos de oxígeno. Eso sería lo ideal, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Mantener esa acidez en caldera para evitar que en este caso las variaciones de tanto los protones como los oxidrilos me permitan la corrosión ácida o alcalina correspondiente. ¿Qué produciría? Y son las grietas cáusticas, la corrosión cáustica, alto contenido de sólidos disueltos, alto porcentaje de purgas. ¿Por qué? Porque se van a ir formando esos fangos y barro que habíamos visto que en pH alto, muy alto, que era lo que producían las sales de sodio, si bien es cierto, no se tenían esa particularidad de mantenerse en disolución y no precipitaban con tanta facilidad, pero nos producen esa turbidez, ese fango, que no es bueno porque la corrosión puede ser en las instalaciones que se arrastre del vapor que se va Es como el transportando. tratamiento que se le hace a los piletas, ¿no, bro? Exactamente. No me Es acuerdo muy si es simple. azul de metileno el que se usa, ¿no? Ese es para colorear No, y el tratamiento de ese es pileta. para la precipitación. El tratamiento de pileta es un poco más complejo porque allí intervienen no solamente las sales y oxígeno y gases, sino también las levaduras, bacterias, hongos, la parte biológica. Y la parte biológica es un poco Claro. más complicado, ¿no? De hecho, por las disoluciones propias del cuerpo humano, ¿no? Que la parte grasa es atacada por bacterias, es un poco más compleja, pero es similar, sí, es similar. Bueno, bien, bueno, están los dos tipos de corrosión y fíjense cómo es el ataque por miligramos de oxígeno por gramo de chapa, si se quiere. Y hay un gran ataque ácido y luego un gran ataque alcalino. Los dos tenemos que cuidarnos. Fíjense que el cero está en el medio, ¿no? Hay una zona en la que aumenta a la izquierda y aumenta a la derecha en una proporción considerable la ácida, mucho más pendiente que la básica, pero en definitiva el ataque producido en los miligramos por chapa de oxígeno es considerable. ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes?
¿Cómo hacemos ese control? Y bueno, se van agregando distintos elementos, lo cual nos permite a nosotros mantener, como ven en la curva, entre 9 y 12, 11,8 los valores, y eso se debe hacer para compuestos en los que tienen una reacción de tipo buffer o tampón para que mantengan el agua en esas condiciones. Para ello deberíamos de conocer la presión de trabajo, como les dije, el tipo de material de la construcción de todo el sistema de generación de vapor, no solamente la caldera, sino también las instalaciones de condensado y de distribución, como así también las de aireado y calentamiento, como vimos recién. Los compuestos que más empleado en la industria sería la soda cáustica, que es hidróxido de sodio, el fosfato alcalino, que puede ser de sodio o potasio, la morfolina, quelante, amoníaco, miren, es muy utilizado también, ¿no? Son todos compuestos, como les digo, van a ser un pH entre 9 y 12, y son bastante estables en el agua y haciendo a su vez un medio de tampón o buffer que permita la absorción o un cierto colchón de trabajo para que esto se mantenga con la debida porcentaje de índice que nosotros le tomemos. Como ustedes saben, en ingeniería siempre le damos un margen al error y le ponemos un porcentaje como por la duda no hayan calculado mal los miligramos de oxígeno por litro que tenga el agua. Eso es importante saberlo para ver cómo hacemos, si es una desgasificación térmica, si es una desgasificación química o si queremos controlar en definitiva el pH, ¿no? Todo eso se hace en valores recomendados por los fabricantes normalmente, que va a depender del equipo. Para seguir con el tratamiento operativo y ir limpiando el agua que vamos ensuciando, porque fíjense ustedes, para la desgasificación, para el control de pH y para los preoperativos anteriores, que era, ¿se acuerdan? La demineralización y el ablandamiento del agua, le fuimos incorporando sustancias y esto van haciendo una difusión y una turbidez que muchas veces no la terminamos de realizar. Por ello se hacen las purgas, que creo que en el tratamiento operativo les dije cómo calcularla. ¿Se acuerdan esa ecuación? Que es más o menos lo recomendado por las normativas, sobre todo la ASME, de no más allá de 200 miligramos de dureza en calcio, esto grado hidrotrimétrico, pero debíamos considerar lógico la presión de trabajo. Esas purgas que se realizan es justamente para eso, para eliminar todos estos fangos, todos estos elementos que le fuimos incorporando al agua para controlar que el equipo trabaje en condiciones eficientes y óptimas, para de esa manera bajar la cantidad de disueltos miligramos por litro que pueda llegar a tener el agua en su proporción en uso en la caldera propiamente dicho, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de las purgas? Que hace un control exacto de esa cantidad de agua purgada, es decir, tenemos el agua que sabemos qué proporción de sólido, entre qué valores recomendado está, menor caudal de agua a purgar, menor pérdida de calor en las calderas, porque si purgamos todo por purgar, estamos eliminando energía, ¿verdad? Eliminamos agua caliente, que es energía en definitiva que utilizamos para volver a levantar la temperatura. ¿A qué temperatura, profe, se purga? ¿A la temperatura de caldera? A la temperatura de caldera, sí, hay purgas continuas, purga de fondo, purga discontinua. Lo más recomendable son las purgas continuas a través de un sistema operativo que le llaman on-off, ¿no? Encendido apagado, que a través de indicadores que te dan los sólidos totales por litro, te van diciendo cuánto tienes que eliminar en un determinado periodo de tiempo para mantenerlo en ese rango. Y lo mejor es eso porque no tiene ese choque térmico. Porque si tú lo sacas de golpe, por más que sea agua de condensado, hay una diferencia de temperatura, ¿sí? En ese caso, el funcionamiento de caldera es más suave, la contaminación del vapor por arrastre es mínima porque esa espuma que
luego se produce al ebullir el vapor dentro de la caldera, no tiene esa suspensión jabonosa y de materiales en suspensión. Y permite, por supuesto, recuperar la mayor parte de calor y eficientizar el equipo y el uso del combustible que se está utilizando para la evaporación. Fíjense en los gráficos de purga, tenemos la cantidad a purgar en kilos por hora en función de la producción de vapor. Esto le da en curvas. Generalmente estas curvas lo tienen los foguistas o calderistas en función de las presiones de trabajo. Estas serían la variación. En este caso tenemos 2, 4, 6, 8, 10 curvas en función de las presiones de trabajo. De 21 a 200, de 32 a 200, de 42 a 200, ¿se dan cuenta? De 32 a 400 ya se va subiendo las presiones de trabajo y van viendo que la cantidad de agua va subiendo en función de la capacidad o la producción de vapor, que sería dada en toneladas por hora. ¿Sí? Es decir, que en este eje tenemos la capacidad, la producción de vapor por hora y en este caso la cantidad de agua que van a sacar por purga, es decir, a purgar que en cada hora. ¿Se entiende? A ver, un ejemplo para que se ubique, no, uno más gráfico. El de 5 toneladas, por decirle algo, y a una presión de 21, tiene más o menos 300 kilos de agua por hora, aproximadamente, ¿ver? Ese punto. Entonces quiere decir que yo en esa hora tengo que sacar aproximadamente 300 litros de agua. No, kilos, porque esto no es agua pura, ya está con los fangos y demás. Para eso se calculan la densidad, se tiene un aparatito que mide la densidad que tiene y se ve cuánto puedo sacar en volumen por kilo. Me daría los kilos que saco en volumen, que es un higrómetro. ¿Conocen los higrómetros? No, ¿cómo sería eso? Es un envase hueco. No, profe. Es un envase hueco que tiene una esferita de plomo abajo y una escala que me daría, lógicamente, la densidad en gramos por litro de esa agua que está utilizando. Lo saco en una probeta de 1 litro, mide justo el litro y lo largo a este aparatito que es como una boya esta de pescar que utilizan los pescadores y lógicamente flota. Cuando flota me marca el nivel. Ese nivel es dentro de la escala del higrómetro, ¿no? Lógicamente, estos higrómetros, la escala varía en proporción al uso, ¿no? Yo tendría que comprar uno donde veo que el equipo me trabaja. Pero actualmente vienen todos ya sensores electrónicos que me dan los miligramos por litro al toque, ¿no? Pero bueno, si uno se remite a lo que es el concepto, básicamente está midiendo eso, los sólidos totales por litro. Como yo saqué 1 litro y va a flotar, me da directamente los miligramos o las partes por millón, sabe decir la escala, en ese litro, porque me pide, es todo un solo aparato, viene todo la bureta de 1 litro graduada y el higrómetro flotando. Cuando yo le voy agregando el agua de caldera que proviene del uso propiamente dicho, para eso tiene las válvulas de purga, le saco y veo la proporción. Y eso me daría los kilos por cada litro. O mejor dicho, parte por millón, que lo tengo que transformar en kilos para ver cuántos litros tengo que sacar en esa hora. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y acá tengo una... Ah, estas son las rectas, miren. Estas son las rectas, que van la de 21 y la de 32 y 42, que son las más utilizadas. 21, 32 y 42. Estas tres, ya los demás son para muy altas presiones, fíjense, pero bueno, es lo que normalmente se usa en la industria, que sería una industria no muy pesada, ¿no? Una caldera de mediana producción. Bien. Otro tratamiento que hacemos es el tratamiento químico, el condensado,
que es lo que habíamos dicho hace rato, que volvía hacia el desgasificador térmico por abajo, ¿se acuerdan? El agua de condensado. Por un lado le queremos sacar los gases que le pueden haber incorporado, que fundamentalmente sabe ser aire, porque ya trae muy poca proporción. Puede llegar a tener oxígeno y dióxido, pero lo más que arrastra es el aire, ¿no? Entonces, el tratamiento que se le debe hacer al condensado consiste en contenido de oxígeno, pH, conductividad, contenido de hierro, porque al andar por la instalación puede llevar algún óxido, contenido también de cobre, porque de acuerdo a la instalación que tengamos, puede ser de hidrobronce, alguna tubería, y recuerden que eso puede llegar a contener alguna traza de cobre, contenido de dióxido, es decir, pequeñas arenas disueltas, óxido de silicio, o puede ser también incorporación o desprendimiento de alguna impureza que habíamos dicho que eran las incrustaciones duras, ¿no? Fíjense los valores, algunos valores que se manejan de dióxido, de pH, es decir, partes por millón, miligramos por litro, en la circulación natural, y tenemos la circulación forzada. Lógicamente, la circulación forzada tiene que ser mucho menor porque al tener esa fuerza el agua puede producir arrastre, desprendimiento, entonces tenemos que darle menos margen para que eso suceda, es decir, mantener las instalaciones limpias, porque si lo voy limpiando a medida que eso lo voy purgando, va a haber cada vez menos desprendimiento y va a trabajarse correctamente. Fíjense ustedes los valores, ¿no? ¿Lo están viendo, chicos? Se va cambiando, ¿no? Sí, profe. Los miligramos que deben tener los valores sería el agua de condensado, el agua que está volviendo. Generalmente esto lo tengo en tanques de condensado y las muestras se sacan de los tanques de condensado que provienen justamente ya de los tratamientos que se les realizan de operativo para antes de ingresar a la caldera, ¿no? Antes del ingreso yo le tendría que hacer todo este tipo de análisis para ver si o lo vuelvo al sistema de tratamiento de condensado o lo dejo listo en el tanque para incorporación a través de los sistemas de administración a la caldera. A través de las bombas, ¿no? Esa es la idea. Bien. ¿En dónde estamos? Estamos en la parte de purga. Vamos a ver por último lo que se hace en un equipo cuando yo lo quiero parar por periodos largos, prolongados tiempos, o cuando es nuevo. Son las dos alternativas. Cuando es nuevo, no se olviden que este equipo viene de una metalúrgica y que muchas veces quedan rebarba del tratamiento o porque todo lo que es un generador de vapor es un trabajo metalúrgico arduo que voy soldando, uniendo los distintos tubos y los distintos tanques, entonces tienen rebarba, tienen óxido, tienen alguna impureza que los propios tubos le ponen una sustancia para evitar la oxidación, entonces todo eso se debe limpiar, tratar, ya vamos a ver de qué forma, ¿no? Pero hay una limpieza de tipo alcalina y una limpieza de tipo ácido. Cuando fundamentalmente son nuevas, les decía, tenemos que tratar de limpiar para poder obtener una superficie libre de todo cuerpo extraño que luego nos pueda obturar uno de los tubos, perjudicar más aún si es una acuotubular, ¿no? Esto se limpia antes del uso para la nueva o depende de la puesta fuera de servicio del equipo. Pero se puede hacer una limpieza alcalina que se realiza con una solución detergente a base alcalina, que puede ser de sodio, de potasio, que va removiendo toda la partícula y sustancia, grasa, aceite, extraña que puede tener la superficie, tanto de caldera como los economizadores y los sobrecalentadores. Y también tenemos una limpieza de tipo ácida,
donde se hace con una solución de ácido o inhibidor por el propósito de remover justamente todas esas escamas de óxido o algún otro producto corrosivo que se pueda mantener en la caldera. Por eso le aclaro luego allí es que para caldera nueva o para caldera en servicio debe quedar perfectamente limpia para cuando se renueve la actividad nuevamente, ¿no? De acuerdo a las normas, la puesta fuera de servicio de una caldera, ¿en qué consistiría? Enfriar y hasta los menos de 100 grados el agua, luego vaciar, enjuagar con agua neutra en este caso, y revisar para determinar si hay o no que realizar algunas reparaciones. Si fuese necesario, este es el momento óptimo para hacerlo. Y depende qué tipo de reparaciones, si soldaduras, cambio o anulación de tubo, eso ya se analiza. Y se debe determinar además si la caldera se mantendrá en reserva de tipo seca o reserva de tipo húmeda, es decir, con o sin agua, ¿verdad? Y si en seca se debe limpiar, secar, generalmente se le pone algunos elementos que son absorbentes de humedad, como cal viva, gel de silicio, sílica gel. Se lo cierra herméticamente por todas las conexiones de ingreso que pueda tener tanto de aire como de agua. Y algunas veces se le hace pasar aire seco y caliente para de esa manera evaporar alguna proporción de humedad que haya quedado. De esa manera se la guarda seca y bien cerrada herméticamente para la próxima puesta en servicio. Y la reserva húmeda al revés, se la vacía, limpia, luego se la cierra, igual que recién, vaciar, limpiar, pero en este caso se la llena completamente con agua, inclusive rebasando el domo. El domo, recuerden que era la parte donde salía el vapor. Bueno, lo hago salir al agua hasta allí, la cierro y cierro todo, rebalso por todo lado y cierro por todo lado y luego la presurizo a una presión por encima de la atmosférica. ¿Para qué? Para evitar que el aire ingrese. En todo caso, que quede perdiendo, entre comillas, ¿no? Lo mínimo indispensable. De esa manera nosotros nos aseguramos que está completamente húmeda y también se le colocan unos determinados inhibidores de óxido, por supuesto, como todo lo que vimos. Se le suelen agregar granallas de un determinado material en una zona que luego lo puedo sacar para que el material sea el que es atacado y no la chapa, y se la deja cerrada hasta la próxima puesta en servicio del equipo. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, inquietud, ¿vamos bien? Profe, ¿ahí cuándo se utilizaría la reserva seca o húmeda? ¿O son iguales las dos? No, se utiliza, por ejemplo, la reserva seca en la humotubulares. ¿Sí? Se trata de seguir los pasos, hazme también para las humotubulares se hace, y para las acuatubulares conviene llenar los tubos con agua. Muy buena tu pregunta, pero esa es más o menos la tendencia industrial que se hace, la de reserva húmeda, es decir, los tubos de agua que tuvieron agua, mantenerlos con un agua de tipo neutra, más bien evitando que se oxiden, colocándole las precauciones necesarias. Y las calderas humotubulares, las tipo escocesas horizontales, son las que se hacen de reserva seca. ¿Mm? Más o menos esa es la tendencia, pero claro, todo depende de la experiencia de cada foguista, ¿no? Chicos, es muy temprano para... Estuvimos esperando a los demás y no vinieron. Y después me voy a lamentar que voy a perder esta clase. Yo le voy a dar, aunque sea para no avanzar mucho, algunas definiciones y términos relevantes de intercambiadores de calor, ¿le parece? Sin avanzar demasiado, pero quiero avanzar algo, si no después me va a faltar tiempo.
No se conectaron más de lo que estuvimos, pero bueno, evidentemente tendrán que rendir su materia. Pero vamos a avanzar un poquito más. Déjenme y permítanme buscar el power de la bolilla siguiente. Así lo podemos definir a los intercambiadores de calor. Tengo una infinidad. ¿Cuál será el que necesito? A ver, probemos con esto. No. Aguarden un segundo porque tampoco quiero complicarle la vida con algo que no van a utilizar ustedes. ¿Alguna, mientras tanto, no quieren preguntar algo? ¿Alguna duda que le hayas quedado de los temas? No, profe, yo no, por ahora. ¿De qué libro sería Profeto de Intercambiador del Calor? Mira, tengo de innumerable cantidad de libros porque salen muy lindos. Por ejemplo, está Agroindustria, se llama, así se llama. Agroindustria para, ¿cómo es el nombre? ¿De amigo Amigo Martín? Martín. Amigo Martín, exactamente. Ahí está muy lindo. Ese tampoco no se le consigue, profe. No me diga, En la UNLAR puede ser, sí, 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 en la UNLAR tienen varios ejemplares, sí. pero acá en nuestra biblioteca no la tienen, no tienen. No lo tienen, chicos, Y en no. formato digital tampoco es difícil encontrarlo. Sí, no, desde luego, porque son libros nuevos y en ese caso, este tipo de libros, no, al ser nuevo, quería uno más simple, pues sabes que tengo uno de intercambiadores y no lo puedo encontrar. Uno muy simple. Y de allí también está el Mario Ninzi, que ustedes lo tienen, también sirve, ¿eh? Ustedes lo tienen al Mario Ninzi. Es muy lindo libro. Esto para intercambiadores de calor. Sí, sí. Para intercambiadores de calor están casi todos los cálculos. Yo lo que quiero es algo más simple. Y lo tengo. El Lindsay, profe, es el que usted pasó uno, pero solo tiene el capítulo de transferencia de calor. No está completo. ¿No está completo? No. ¿Saben dónde está? Y está en formato digital. Tendría que ir, como les digo, acá en esta fotocopiadora que está, que le llaman el escondido. Y saben que está muy bueno porque ellos lo fotocopiaron y lo tienen en soporte, te lo venden así. Ya voy a ver si lo consigo. ¿Ya? Termotecnia de Mario Nisi sería, ¿no, profe? Exactamente, así se llama. No es lo mismo que termodinámica, ¿no? Porque Mario Ninzi también tiene uno de termodinámica. Y el de termodinámica es lógicamente más orientado hacia la termodinámica, pero
Termodinámica técnica de Mario Ninzi ya es lo que sería tendiente a lo que vemos nosotros en máquinas térmicas, que es el uso de este tipo de... Pero ¿será posible? No, ahora no lo puedo encontrar. Todo está referido a cálculo, pero bueno, tenía uno que era definición y clasificación. Bueno, en sí les voy explicando hasta que lo encuentre. ¿Qué es un intercambiador? Un intercambiador es justamente un equipo que permite el intercambio de calor entre dos fluidos. Y se puede clasificar en la forma en que pone en contacto los fluidos. Puede ser de contacto indirecto o puede ser a través de una superficie, que sería el intercambio indirecto, o directamente, como una infusión de vapor, por ejemplo, la inyección de vapor, que son dos conceptos distintos. Y eso va permitiendo que el fluido caliente, por ejemplo, el vapor, caliente el otro fluido, que es el frío. Y lógicamente uno se calentaría y el otro se enfriaría en la proporción de energía que uno entrega con respecto al otro. De allí están las distintas configuraciones y clasificaciones de los intercambiadores de calor. Eso es lo que yo tenía un muy lindo Power donde estábamos con las clasificaciones. Parece que está por acá. ¿Ustedes en qué, ninguna otra materia ven intercambiadores? No, profe. Mira, No. qué útil. Bueno, les voy a mostrar entonces. No, no está lo que busco. ¿Qué lo habré hecho? Lo tendría que rebobinar todo y buscar en algún, lo tengo en algún disco duro de esto extensible que tengo y no lo, cuando cargué, porque resulta que cambié el disco de la computadora a un disco sólido y no me cargaron. Recién me doy cuenta que me faltan todos esos temas. Pero bueno, en algún lugar lo tengo, para la próxima clase se lo doy, pero ahora vamos a ver si es posible, por lo menos, presentarles lo que son los intercambiadores desde el punto de vista industrial, ¿no? Vamos a ver si presento esto directamente, no quiero perder mucho tiempo. Cálculo y diseño. Vamos a ver este. Bueno. Esperen un segundo y les voy a compartir. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver más o menos el concepto, la definición, y que ustedes puedan distinguir un intercambiador. Un intercambiador, como les digo, sería... ¿Están viendo bien, chicos? Sí, profe. Un intercambiador sería un equipo en el cual destinamos a un fluido caliente que intercambia calor con otro frío que puede estar, como les decía, en contacto y que puede, o no, contacto directo o a través de una superficie que serían los indirectos, ¿no? Existen una gran cantidad de intercambiadores y por lo tanto de métodos para el cálculo en función de la geometría en que está diseñado. Los distintos intercambiadores se pueden diseñar
Bueno, tendríamos que conocer qué es un condensador, qué es un evaporador, eso ya lo vamos a ver en su momento. Lo que quiero es que vean, esperen que adelante tenía, acá está. Este sería, por ejemplo, un intercambiador de calor. Esta es la manera en que se simboliza un intercambiador de X corriente. El fluido caliente va en una dirección por adentro y el fluido frío lo va bañando o lo va cubriendo, ¿verdad? Fíjense ustedes, el fluido frío entra en la misma sección 1 y se calienta a medida que recibe el calor. Y el fluido caliente que entra también en esa dirección y en esa sección se va enfriando hasta la salida. Este sería un intercambiador de calor de X corriente. Y vamos a ver cómo se calcula en base a una pequeña transmisión de calor en una pequeña área y luego se integra y se va viendo a través de los distintos tipos. Bueno, esto es el método de cálculo, no quiero asustarlos con eso, prefiero mostrarles unas figuritas que están perfectamente con el tema. A ver, espera. ¿En qué carrera da, profe, todos esos cálculos? Esto se utiliza mucho en agroindustria y en ingeniería en alimentos. Se utiliza muchísimo. No, pero será posible, no lo puedo encontrar. Seguramente lo tengo. Acá está, algo por lo menos quiero que lo vean ahora. Y ya lo busco bien. ¿Cuál era de todo esto? A ver, déjenme ver este. ¿Están viendo, chicos? Sí, Bueno. profe. Sí. Epa, me está retando. Bueno, este, por ejemplo, es uno de doble tubo, como estuvimos viendo recién. Fíjense cómo son los distintos codos, visto de perfil y visto de frente, cómo se van uniendo los tubos y van a hacer esta configuración. Este sería un intercambiador de contacto indirecto, donde fíjense, el calor va por adentro y el agua lo va. Es algo que quiero enfriar, por ejemplo. Si quiero enfriar un jugo de fruta, tendría que bañarlo con agua fría, ¿verdad? Y de acuerdo a la cantidad de configuraciones o la superficie que necesite, le voy adicionando los serpentines correspondientes, que cada uno tiene su cálculo. Este es uno transportable. Este se utiliza mucho en la industria del vino y en la industria de la alimentación en sí, ¿no? Para darle el pasteurizado a la leche, al vino, a los jugos. Fíjense cómo es uno de tubos corrugados, doble, donde va el caliente por adentro y el frío por afuera, y a su vez es corrugado un poco para aguantar las distorsiones que puede tener por el calor y eliminar por radiación los distintos tipos de calor. Este es un carcasa y tubo, o casco y tubo, es un haz tubular que lo recoge en una cámara para luego distribuirlo. Y la parte del enfriamiento viene bañándose, tienen unos bafles que hacen que esto gire, pase por esta parte amarilla, es una chapa que le deja libre la parte de abajo. Entonces el agua lo que va a hacer un tipo zigzag, ¿sí? Fíjense, este sería el esquema. Esta sería la chapa que yo les decía. Entonces el agua de enfriamiento viene y hace este zigzag para que mantenga mayor tiempo y mayor superficie en contacto de la tubería que va caliente en la carcasa y tubo. Entra, esto está dividido a la mitad, los tubos van por adentro, ¿se dan cuenta? Esta mitad verde lo separa de uno y otro. Este es de dos pasos. Hace un paso y luego vuelve por arriba y ahí sale. Sería, entra, hace un paso, lo recibe la parte casco posterior, estoy hablando del rojo, ¿no? Y sale, ¿sí? Mientras que el frío o el de enfriamiento va haciendo zigzag dentro del tubo grande y sale con una cantidad
de energía mayor. ¿Se entiende la configuración? Uno es tipo serpentín y este de casco y tubo, o carcasa y tubo, que le llaman. Miren cómo sería, ¿sí? De un paso, de dos pasos, y luego ya le colocamos múltiples pasos. Otra configuración, casco y tubo con paso en tubo en carcasa. Miren la altura de estos intercambiadores. Estos pueden ser de aire, ¿no? Esto es de la industria de la alimentación. Fíjense, de acero inoxidable. Parecen chiquitos, pero son enormes, con distintos, perdón. Estos tienen placas para hacer, cuando yo cierre, sería 1, 2, 3 pasos. Por eso tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ves? Van y vienen de tal forma que son los pasos. Bueno, esto lo vamos a ver más. Este es un cálculo mucho más profundo que a ustedes no les doy. Bueno, a esto quería llegar. Lo que vimos hace rato es de X corriente, o el fluido frío, el fluido caliente, y están los de contracorriente. Lo de contracorriente, uno de los fluidos se invierte, en este caso el interior. Se lo invirtió y tiene, fíjense ustedes, una proporción de transmisión de calor más homogénea que lo de X corriente. Los de X corriente tienen en la primera sección el máximo y menor en la última. En cambio, los de contracorriente tienen una superficie de intercambio y una variación en la temperatura más constante. ¿Se entiende? Esta es una configuración, también se la puede llamar X corriente o paralelo, o en contracorriente, contraflujo. Luego están los diagramas en sí de temperatura, en función de los fluidos, por supuesto, caliente y frío respectivamente. Vamos a ver el cálculo, hay distintos métodos de cálculo, por la diferencia media logarítmica, esto sí le doy, ya vamos a ver cómo llegamos a ese valor. Los diagramas térmicos de acuerdo a si el intercambiador es condensador, si es evaporador. Cuando condensa, el vapor de agua tiene temperatura constante, mientras que el agua que va condensando sube su temperatura hasta que transforma todo el vapor en agua, ¿no? Y los evaporadores es al revés. El de menor temperatura le estoy dando vapor y a medida que se ponen en contacto va haciendo hervir y va transformando. Y en el medio están los de doble uso, ¿no? Que sería un condensador y luego enfriador, o un evaporador y luego enfriador. ¿Se entiende? Bueno, ya lo acabamos de ver recién, parecido. Hay flujo en los que está paralelo, flujo en contracorriente, entonces se usa un cálculo que es a través de un factor, y ese factor va a depender, fíjense ustedes, de cómo se realiza esa transmisión de calor en un Z, que es un cociente de las temperaturas, y se va utilizando la curva, y de esa manera, en función del factor calculado y la superficie que quiero, tengo el Z, o al revés. Si tengo el Z y el factor, busco la superficie. Eso vamos a ver cómo. Una cosa es verificación y otra cosa es diseño, ¿sí? Cuando yo verifico, quiero ver si la superficie cumple con el factor y la curva utilizada. Y si voy a diseñar, tengo con qué curva voy a diseñar, cuál es el factor que voy a utilizar y cálculo la superficie. Con el cálculo de superficie, lógico, viene el diámetro y la cantidad de tubos, ¿no? Porque esta es la superficie de intercambio total, que va a ser igual al número de tubos por la superficie de cada tubo. Y la superficie de cada tubo va en función del perímetro y su longitud. Y así se va a calcular, ¿no? Esto tómenlo como una introducción, ya lo vamos a ir viendo en su debido momento. ¿Cómo voy calculando el área? Pi por diámetro cuadrado sobre 4.
el área total va a ser igual a lo que yo le decía recién, el número de tubo por área. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? El número total va a depender de los pasos, es decir, que va a ser cantidad de pasos por área por tubo. ¿Se entiende? ¿Dudas, inquietudes? ¿Se me fueron? No, profe, sí se entiende, está acá. Bien. Bueno, esperen que esto ya con el número de reino, el número... no es para ustedes, es muy demasiado profundo para lo que le pide la orientación de su carrera. ¿Mm? Bueno, ya volvió a empezar. Es más o menos lo que les quería presentar, que es un intercambiador. Es un equipo destinado a la transmisión de calor, lo cual no va a ser útil para una infinidad de tareas, para evaporadores, para condensadores. ¿Se acuerdan que veíamos en el ciclo de Rankine que teníamos condensadores? Bueno, estos se calculan de esta manera. ¿Cuánto tengo que condensar o cuánto tengo que obtener de ese vapor que va entrando y líquido que quiero que salga como condensado? Es decir, esos cálculos se van haciendo paulatinamente hasta que se obtiene en estado de régimen todo el sistema en funcionamiento. Entonces eso, un intercambiador de calor es un equipo destinado a la transmisión de calor de fluidos en movimiento. Y ese movimiento puede ser en igual corriente, en contracorriente o de corriente cruzada, que es el de carcasa y tubo que le mostré recién. ¿Mm? Bien, chicos, no quiero avanzar más porque va a ser perjudicar a los que no están en estos momentos. ¿Hay alguien que se agregó y que no le tome asistencia? Yo tengo tomado 1, 2, 3, 4 y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién se agregó? Yo, profe, es para la clase que viene. Ah, es la clase que viene. Bueno, te dejo como hospedador, don Guillermo. Bueno, bueno. Bueno, los dejo antes ahora, como nunca. Les entrego el aula y saludos, chicos. Hasta luego, profe. Que ande bien. Nos estamos viendo hasta el próximo viernes, Dios mediante. Bueno. Chao, Guillermo. Nos vemos.
Buenas, ¿cómo les va? Hola Guille, ¿cómo va? ¿Todo bien? A ella se está conectando Mercado. Bueno, Se está grabando, Guille.